Vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar el día de hoy de TORCH, ¿no? Dentro de las generalidades, ¿no? La palabra TORCH es un acrónimo, ¿no? De aquellas enfermedades que pueden producir defectos congénitos graves cuando se adquieren durante la gestación. Por eso es bien importante el hablar del TORCH, ¿no? Entonces, como les he mencionado, acrónimo pues es la suma de los significados de las palabras, ¿no? Que estos van a generar, ¿no? Pueden ser siglas, ¿no? Y se usan de acuerdo a su orden. En este caso, el TORCH, ¿no? Son las siglas de varias enfermedades, vamos a ponerla así, y que tienen el uso continuo, ya lo damos a conocer como TORCH, ¿no? Si nosotros hablamos de TORCH, ya vamos a saber qué significa cada una de las palabras. Entonces, la letra T es la toxoplasmosis, la O de otros agentes, aquí podemos hablar de hepatitis B, podemos hablar de repente del VIH, ¿no? La R de rubiola, la C del citomegalovirus y la H del herpes. Entonces, ese es el significado del TORCH, ¿no? No nos olvidemos eso de estas cinco letras. Cuando nosotros hablamos del TORCH, pues va a ser de significado, de mucho significado, ¿no? En la edad, en la mujer sobre todo, ¿no? En mujeres en edad fértil, ¿no? Porque muchas de las enfermedades se van a producir durante la gestación, ¿no? O pueden afectar, como se mencionaba acá, durante el embarazo. Vamos a empezar entonces con la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una zoonosis, ¿no? Es una zoonosis porque es más frecuente en los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es el agente causal? El Toxoplasma gondii, ¿no? El Toxoplasma gondii. Este Toxoplasma gondii es un protozoario intracelular, ¿ya? Es un intracelular. Y el huésped definitivo, ¿quién es? Los felinos, ¿no? Ese es el huésped definitivo, ¿no? Los felinos, ¿no? En este caso, pues, el gato, ¿no? El gato. Entonces, el gato tiene unos huevos, que son los ooquistes, en las heces, ¿no? En sus heces, y esa es la que nos va a transmitir este tipo de protozoarios, ¿no? Entonces, estos protozoarios tienen ooquistes, estos felinos, estos gatos, ¿no? Tienen estos ooquistes en sus heces, son huevos, ¿no? Entonces, el periodo de incubación de la toxoplasmosis, ¿no? Va a variar entre 5 a 23 días. Entre 5 a 23 días, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿No? Vamos a tener una toxoplasmosis congénita que la infección se produce durante la gestación, ¿no? Y va a haber una transmisión vertical, ¿no? Transmisión vertical porque va a pasar, ¿no? La barrera placentaria y va a ir directamente a enfermar al feto, ¿no? Tenemos entonces las vías de transmisión, la congénita, que es la vía vertical, y la vía oral. La vía oral generalmente porque nosotros comemos carne contaminada, ¿no? Y vamos a pasar estos alimentos con estos huevos, ¿no? Estos huevos, ¿no? Y que generalmente lo encontramos en los vegetales, frutas, ¿no? Y también en la carne contaminada, ¿no? Entonces, la toxoplasmosis va a tener este ciclo, ¿ya? Este ciclo, ¿no? Primeramente, tenemos acá al gato, ¿no? Este gato en las heces va a eliminar los ooquistes en las heces, ¿no? Miren, estas heces, pues, ¿no? Tanto el pericote, el ratón, ¿no? Y también los animales, ¿no? Lo pueden comer, ya sea en los alimentos, y entonces estos huevos se va transmitiendo, ¿no? De esta forma. Y también nosotros, pues, comemos a veces también el cerdo, comemos las verduras sin mal lavadas, y entonces estamos transmitiéndonos y estamos ingiriendo estos huevos, ¿no? Entonces, así es el ciclo, ¿no? Estos quistes pues van a los tejidos, y también se puede dar la transmisión, ¿no? Mediante transfusión sanguíneas, ¿no? Entonces vamos a ver que en la mujer va a haber una infección al feto transplacentaria, ¿ya? Por una infección vertical. Entonces este es el ciclo, miren, de cómo nos podemos
infectar de este protozoario, que es el Toxoplasma gondii, ¿no? Que es un protozoario. La clínica, entonces, en la clínica realmente en las embarazadas que son inmunocompetentes, ¿no? Muchas veces pasa asintomática, ¿ya? Frecuentemente asintomática, pues no nos va a dar ninguna otra sintomatología, ¿ya? Dice que el 10% hacen la enfermedad, va a estar autolimitada con unos síntomas inespecíficos, como si fuera un resfrío, ¿no? Parecido a una mononucleosis. Una mononucleosis es como un resfrío, no puede dar fiebre, malestar general, cefalea, ¿ya? Dolores musculares, ¿no? Odinofagia también, adenopatías, hepatomegalia, ¿ya? Entonces, la clínica en algunas se puede manifestar y en otras puede pasar de repente sin ninguna sintomatología. En aquellas mujeres seropositivas, cuando el toxoplasma salió positivo antes del embarazo, no va a transmitir el parásito al feto, ¿ya? Antes de embarazarse. No lo va y si tiene ella, pues el parásito no lo va a transmitir en ese momento, ¿ya? La incidencia de 1 a 10 en cada 10.000 nacidos vivos. ¿No? No es frecuente, ¿no? No es frecuente. La transmisión de 60 a 80% si es que la mamá se infecta en el tercer trimestre, ¿ya? En el tercer trimestre, a un 60%, 60-80% hay la transmisión al feto en el tercer trimestre, ¿no? Y riesgo de transmisión vertical cuando hay una primoinfección. La mujer está gestando y tiene la primoinfección y ahí es donde puede dar la transmisión vertical. Miren, la relación de la infección fetal y la severidad, ¿ya? Este cuadrito es bastante importante. Vamos a tener, miren, a mayor edad gestacional, mayor posibilidad de transmisión, ¿ya? Pero menor severidad, ¿ya? A mayor edad gestacional, mayor posibilidad que se transmita el toxoplasma, pero menos severo, menor severidad, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver un cuadrito de acuerdo a cómo se va a presentar el tipo de afectación, ¿no? En el recién nacido, ¿no? Afectación fetal y tipo de afectación que va a tener de acuerdo al tiempo de gestación, ¿no? Tenemos la edad gestacional, miren, en menores de 14 semanas, la transmisión fetal va a ser menor del 10%, pero la transmisión fetal, ¿no? Pero la afectación fetal, miren, en un 60%, ¿ya? Aquí se puede presentar lesiones oculares e intracraneales y pueden ser graves también. Entonces, tenemos acá, miren, menor edad gestacional, ¿no? De 14 a 28 semanas, afectación al feto, miren, en un 25%. Y mayor de 28 semanas, ¿no? Transmisión fetal, miren como dicen, mayor al tercer trimestre, entre 55 a 80%. Y las lesiones pueden ser oculares y muchas veces, a esa excepción, va a haber afectación intracraneal, ¿ya? Entonces, este cuadrito nos quiere decir, ¿no? Que a mayor edad gestacional hay mayor posibilidad de transmisión, pero menor severidad. Muy bien. Entonces, si vamos a hablar de toxoplasmosis, entonces tenemos que ver cómo va a afectar, cómo va a afectar al feto, ¿no? Entonces tenemos la toxoplasmosis congénita, ¿ya? En la toxoplasmosis congénita vamos a tener la tétrada de Sabin. La tétrada de Sabin, ¿qué cosa vamos a encontrar en un feto o en un recién nacido? ¿No? Corioretinitis, mire aquí están las 4 Cs, ¿ya? Las 4 Cs. Corioretinitis, hidrocefalia, ¿ya? Hidrocefalia, ¿no? Calcificaciones, hay calcificaciones a nivel cerebral y convulsiones, ¿no? Esta es la que cuando pasa la barrera placentaria, ¿no? Una transmisión vertical puede ocasionarnos este tipo de problemas, ¿ya? Es poco frecuente ver
toxoplasmosis congénita, ¿no? Y solo el 4% de los recién nacidos presentan secuelas neurológicas, ¿ya? Secuelas neurológicas permanentes, ¿no? Solo un 4% de los recién nacidos. Por eso lo ideal es detectar de repente con los anticuerpos o las inmunoglobulinas durante la gestación, ¿no? Para tratar a la paciente y así evitemos una toxoplasmosis congénita. No nos olvidemos de la tétrada de Sabin. Es importante entonces que durante el embarazo, ustedes saben que a toda gestante se le hace mínimo por lo menos una ecografía cada trimestre, ¿no? Entonces, es fácil de detectar de repente en la ecografía este tipo de alteraciones que pueda presentar el feto, ¿no? Entonces, la ecografía puede detectar la mayoría, miren, de estas anomalías severas, ¿ya? Excepto pues las retinianas, porque no vamos a poder ver los vasos sanguíneos del fondo de ojo del bebé, ¿no? O de la retina. Pero sí vamos a medir la cabeza, vamos a ver los ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, ¿no? Y vamos a encontrar, miren, una ecografía, ¿ya? Que se hace de repente a partir de las 23 semanas, cuando se hace una morfológica, ¿no? Una ventriculomegalia, ¿ya? Ventriculomegalia, ya, mal pronóstico dice, sobre todo si es una ventriculomegalia severa, donde la medición es mayor de 15 milímetros, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos ventriculomegalia, pues por lo tanto vamos a encontrar hidrocefalia, ¿no? El feto, vamos a ver las medidas, vamos a encontrar líquido incrementado, los ventrículos laterales, los ventrículos en el cerebro del bebé, y por lo tanto, pues nos va a dar una hidrocefalia, ¿no? También podemos encontrar en la ecografía calcificaciones cerebrales, ¿no? Cuando aparecen de forma aislada tienen un pronóstico incierto, ¿ya? Si en general no se asocian a secuelas neurológicas, pero incrementan riesgo de corioretinitis, ¿ya? Entonces, estas calcificaciones generalmente no se asocian a secuelas neurológicas, pero puede incrementar el riesgo de corioretinitis, ¿no? Problemas a nivel de la retina. Entonces, a veces estos niños, pues, nacen, no ven, ¿no? O sea, nacen cieguitos. Entonces, estas son las alteraciones ecográficas que podemos encontrar, ¿no? En un control prenatal, ¿no? En una ecografía a la gestante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer de acuerdo a la serología. Vamos a sacarle sangre a la paciente y lo que vamos a buscar aquí son las inmunoglobulinas, la M y la inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, cuando hay una infección, vamos a encontrar elevada la inmunoglobulina M, porque esta es la que se eleva primero, ¿no? Durante la primera semana, ¿ya? Y esta inmunoglobulina M va a desaparecer a partir de las 8, ¿no? 8 semanas para adelante. Y puede demorar meses también, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina M es la que nos va a dar, pues, cuando está la infección, ¿no? Cuando está presente la infección. Luego, tenemos la inmunoglobulina G, ¿no? Esta se va a elevar en la segunda semana y asciende por 6 a 8 semanas. Entonces, esta va a descender luego y va a persistir toda la vida, ¿no? Por eso de repente en una paciente podemos encontrar una inmunoglobulina G, eso nos quiere decir que ella tuvo, ¿no? Anteriormente tuvo una toxoplasmosis y esta inmunoglobulina G es la que, ¿no? Vamos a ver que le da la inmunidad, ¿ya? Le va a dar la inmunidad. En todas estas patologías vamos a mencionar casi en todas, ¿no? El diagnóstico mediante las inmunoglobulinas, la M y la G, ¿ya? No olvidemos eso. Cuando hay infección, pues se va a elevar la inmunoglobulina M, ¿no? Luego vamos a tener que se eleva la inmunoglobulina G, ¿no? En la segunda semana, y puede persistir toda la vida, dándole la inmunidad a la madre, ¿no? O a la mujer. Ese es en cuanto al diagnóstico. Miren, vamos a tener acá una interpretación. Por ejemplo, inmunoglobulina G positivo con una inmunoglobulina M negativo,
¿no? Entonces, es una paciente inmune, ¿no? Miren, le ha salido, como estábamos viendo en el cuadrito anterior, la inmunoglobulina G, ¿no? Está positivo. Por lo tanto, esta paciente está inmune. Probable infección pregestacional, ¿ya? Probable infección, la mujer haya tenido, pues, antes la toxoplasmosis, ¿ya? Antes de la gestación. Si hay anomalías ecográficas, hay que descartar la infección durante el embarazo, ¿no? Una primoinfección durante el embarazo, si encontramos alguna alteración ecográfica, ¿ya? Otra interpretación, inmunoglobulina G positivo con inmunoglobulina M positivo, los dos están positivos, ¿no? Probablemente una infección reciente, ¿ya? Porque como hemos visto, ustedes saben, la inmunoglobulina G se empieza a elevar a la segunda semana, ¿no? Entonces, pueden estar los dos positivos, ¿no? Entonces, probable infección reciente, ¿ya? La inmunoglobulina M no realmente va a precisar el momento de la infección, porque puede persistir más de un año, ¿no? La M. Entonces, avidez de la inmunoglobulina G. ¿Qué significa avidez? ¿Ya? Si nosotros pedimos, vamos a pedir avidez de la inmunoglobulina G. Dice acá, mejor parámetro para determinar el inicio de la infección. ¿Qué quiere decir avidez acá en inmunología o un examen de laboratorio? ¿Ya? Es la fuerza de unión entre un antígeno, ¿ya? Con su correspondiente anticuerpo, ¿no? Entonces, mayor avidez, ¿no? Vamos a tener que, acá vemos, miren, baja avidez de inmunoglobulina G, menor del 20%, va a decir que tiene menos de 12 semanas de evolución. Avidez intermedia, entre 20 a 30%, probable infección mayor de 12 semanas. Y avidez elevada va a salir en mayor de 30%, va a confirmar una infección mayor de 20 semanas. ¿Ya? Esto es en cuanto a medir la avidez de la inmunoglobulina G. Entonces, esto quiere decir que ella tuvo la enfermedad y aquí vamos a ver en cuánto tiempo de evolución tiene, de acuerdo a si es baja, intermedia o avidez elevada. ¿Ya? Entonces, no olvidemos eso, ¿qué significa avidez? Es la fuerza de unión entre el antígeno con sus anticuerpos correspondientes. ¿Ok? Entonces, esto va a tener un porcentaje y esto nos va a dar entre la avidez baja, intermedia y una avidez elevada. Entonces, así tenemos nosotros la interpretación en cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a decir, del toxoplasma. Y miren, un diagnóstico de infección fetal, ¿no? Tenemos de repente dudas, ¿no? O de repente la paciente ha tenido o le diagnostican pues la toxoplasmosis, entonces vamos a tener la amniocentesis, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener la amplificación del DNA del Toxoplasma gondii en el líquido amniótico, ¿no? Entonces, vamos a, para mayor sensibilidad, para tener un diagnóstico de infección fetal, ¿no? Vamos a realizar la amniocentesis después de 4 semanas de inicio de la infección materna, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar, lo que hemos visto anteriormente, a hacer el diagnóstico con las inmunoglobulinas y también con la avidez, ¿no? Con la avidez del toxoplasma, de los antígenos y los anticuerpos. Dice realizar amniocentesis después de 4 semanas de inicio de la infección materna, ¿ya? No realizar la amniocentesis antes de las 18 semanas de gestación, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, por el riesgo de repente se puede pinchar, porque todavía no tenemos líquido amniótico en cantidad, ¿no? Entonces, dice no realizar la amniocentesis antes de las 18 semanas de gestación. Esto nos va a confirmar si es que hay una infección fetal. El tratamiento, miren, el tratamiento siempre materno, ¿no? El tratamiento tanto en la madre, siempre que haya sospecha serológica, ¿no? Esto lo vamos a fundamentar o le vamos a confirmar, ¿no? De infección materna durante la gestación, ¿ya? Siempre que haya una sospecha serológica, ¿no? De infección materna durante la gestación. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos? ¿No? La espiramicina, ya 1 gramo cada 8 horas vía oral.
iniciar lo antes posible, mantener hasta realizar la amniocentesis, ¿no? Si la paciente rechaza la amniocentesis, hay que mantener el tratamiento hasta el parto, ¿ya? A veces, como es un método invasivo, pues no, la madre puede tener un poco de temor. Y para realizar cualquier procedimiento en la gestante, tiene que haber autorización de la madre, ¿no? Si el resultado del PCR, del líquido amniótico, sale negativo, se suspende el tratamiento, ¿ya? Se suspende el tratamiento. Bueno, en caso de que sea alérgica a la espiramicina, se le puede dar acitromicina, miren, 500 miligramos, ¿no? Cada 24 o 48 horas vía oral. Ya, en caso de seroconversión materna, ¿no? Si se confirma en el tercer trimestre, la opción terapéutica para disminuir la transmisión vertical, porque ustedes han visto a mayor edad gestacional, ¿no? Puede pasarse a la mamá, ¿no? Entonces, para disminuir la transmisión vertical, pirimetamina, 50 miligramos, ¿no? Cada 24 horas, vía oral, ¿no? Más sulfadiacina, 1.5 gramos cada 12 horas, vía oral, ¿no? Más el ácido folínico, 7.5 miligramos por día. Y ya, entonces, el mismo tratamiento, sí se confirma que hay infección fetal, ¿ok? Entonces, ese es el tratamiento médico, ¿no? Farmacológico que se da a la paciente. Bien, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Cómo podemos prevenir? Porque siempre hay que hablar de prevención, ¿no? Entonces, si estamos viendo cómo es el método de transmisión, ¿no? Cómo nos infectamos con este protozoario, entonces vamos a tener que consumir la carne, los productos, ¿no? Los productos, ¿no? O sea, de carne bien cocidos, ¿no? Todo que tiene que estar bien cocidos, ¿no? Entonces, pelar o lavar adecuadamente, ¿no? Las frutas y los vegetales. Entonces, siempre hay que lavar con cuidado, ¿no? Los vegetales, ¿no? Lavarse las manos con agua caliente y jabón antes y después de la manipulación de los alimentos, ¿no? Eso ya sabemos que tenemos que, inclusive para, ¿no? Al comer, lavarse las manos, ¿no? Antes de ir a alimentarnos. La congelación a bajas temperaturas durante 48 horas destruye los quistes. Miren, la congelación también. Los utensilios de cocina en las superficies donde se hayan preparado los alimentos, ¿no? Si se tiene un gato en la casa, ¿no? Hay que evitar, ¿no? La limpieza de sus heces, evitar la limpieza de sus heces, no alimentarlo con carne cruda, ¿no? Y mantenerlo alejado de la calle, ¿no? Y de ser posible, pues, de fuentes de contagio, ¿no? Entonces, acá cuando dice, ¿no? Si se tiene un gato en casa, evitar la limpieza de sus heces, eso quiere decir, que hay que hacer la limpieza adecuadamente, ¿no? Porque el gato generalmente tapa sus heces, ¿no? Cuando hace sus deposiciones. Entonces, evitar la limpieza de sus heces, eso quiere decir, de repente, con mucho mayor seguridad de cómo hacerlo, ¿no? Porque si el gato es de la casa, también tiene su lugar donde debe hacer sus heces, ¿no? Entonces, esta es la parte preventiva, la parte de prevención, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no, el toxoplasma me ha pasado porque tengo un gato y el pelo del gato es el que pasa el virus. No es así, perdón, el protozoario. No es así, ¿no? En las heces del gato va este protozoario. Bien. Mira, en cuanto a la letra O, ¿no? Que es de otros agentes, vamos a hablar acá un poco de sífilis. Ya ustedes ya han visto de repente en varias prácticas, ¿no? La sífilis, entonces, aquí podemos hablar también, cuando hablamos de otros agentes, podemos hablar del VIH, ¿no? Podemos hablar también de la hepatitis, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar de la sífilis, ¿no? Que es una infección también. Entonces, como ya saben, porque esto ya lo saben, el agente causal de la sífilis es el treponema pálido, ¿no? Es una bacteria, ¿no? Es una espiroqueta, ¿no? Es una espiroqueta.
¿no? Bueno, según la epidemiología de la Organización Mundial de la Salud, se estima que anualmente hay 12 millones de personas infectadas con sífilis en el mundo, ¿no? Y de estas 2 millones corresponden a mujeres embarazadas, ¿ya? Y 270,000 a recién nacidos con sífilis congénita, ¿ya? Entonces, es parte importante, entonces, todas estas patologías, ¿no? Porque pueden afectar o afectan también al recién nacido, ¿no? Eh, se ha hecho, por eso que del primer control prenatal, ¿no? Ustedes han visto en la batería de exámenes de análisis que se hace, está incluida pues el RPR, ¿no? Entonces, el RPR se hace en la primera consulta a toda gestante, ¿no? Para evitar pues la sífilis congénita, si es que no se da un diagnóstico o un diagnóstico temprano, ¿ya? Entonces, agente causal, el treponema pálido. La vía de transmisión sexual y transplacentaria, ¿ya? Vía de transmisión sexual y transplacentaria. Factores asociados para la sífilis, ya saben ustedes, ¿no? Consumo de tóxicos, promiscuidad sexual, infección con el VIH, antecedentes también de algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y, bueno, gestantes adolescentes, ¿no? Son factores de riesgo para tener de repente, con tener la sífilis, ¿no? Entonces, clínica de la infección. Miren, la clínica de la infección materna, vamos a tener la sífilis primaria y la sífilis secundaria, ¿ya? Y también luego vamos a ver una sífilis terciaria. Entonces, la sífilis primaria se va a presentar, ¿ya? Con el chancro. El chancro, pues, es una herida, ¿ya? Que es indolora, ¿ya? La base es como una úlcera, ¿ya? Es una úlcera. Es indolora, no duele, y la base está limpia, pero los bordes son duros, ¿no? Y esta va a estar asociada, pues, a adenopatías regionales, ¿no? Los ganglios inflamados. Periodo de incubación de 2 a 6 semanas, ¿no? Miren, sin tratamiento médico puede desaparecer en 3 a 8 semanas, ¿no? Entonces, tenemos acá una sífilis primaria, es la que observamos el chancro. La sífilis secundaria, ¿no? Entre 3 a 8 semanas después de la lesión primaria, ¿no? Entonces, después del chancro vamos a tener, ¿no? Después de la lesión primaria va a aparecer la sífilis secundaria. Acá podemos encontrar, ¿no? Un rash cutáneo, ¿no? Maculopapular en la palma, ¿no? Palmo plantar, palma de manos y pies, ¿no? El periodo máximo de contagio de la sífilis, ¿no? Es cuando se presenta, ¿no? Esta entre 3 a 8 semanas después de la lesión primaria. Y esta se resuelve, dice, sin tratamiento de 2 a 6 semanas, ¿no? De 2 a 6 semanas. Por eso a veces puede pasar desapercibido si es que no presentara ninguna lesión, ¿no? Entonces, la sífilis latente, ¿ya? Esta sífilis latente, ustedes habrán escuchado en los diagnósticos sífilis latente. Este es un periodo subclínico, ¿no? Esta sífilis latente se va a dividir en sífilis latente, ¿no? Precoz y la sífilis latente tardía. La sífilis latente precoz menor de 1 año, ¿no? De la primoinfección. Y la sífilis latente tardía mayor de 1 año de la primoinfección. ¿Ok? Entonces, también tenemos la sífilis terciaria y cuaternaria. Esto va a aparecer tras años de la primera infección, ¿ya? Vamos a encontrar gomas sifilíticos, ¿no? Vamos a encontrar las gomas en la zona inguinal, ¿ya? Alteraciones cardíacas, auditivas y neurosífilis. Esto es cuando ha pasado, pues, cuántos años y encontramos estas alteraciones, ¿no? Poco frecuente, ¿no? Ya no vemos casi una neurosífilis, ¿ya? No vemos estas gomas sifilíticas, no es muy frecuente ahora desde la aparición, pues, de la penicilina, ¿no? Que es su tratamiento. Bien. Entonces, diagnóstico de la infección materna, ¿no? El diagnóstico clínico, ¿no?
va a haber un diagnóstico clínico si se presenta alguna de las manifestaciones que ya hemos visto, ¿no? O que ya hemos mencionado. Por eso dice diagnóstico clínico, ¿ya? Hacer una buena historia clínica, preguntarle antecedentes, forma de inicio, la pareja en que trabaja, ¿no? Qué tipo de actividad tiene. Entonces vamos a tener ahí los factores de riesgo también, ¿no? Y vamos a confirmar con un estudio serológico. ¿Ya? Esto es bien importante, saber cómo vamos a confirmar el estudio cuando hacemos una serología, ¿no? Y vamos a tener la parte del test no treponémico y el test treponémico. Ustedes saben, el treponémico vamos a buscar la espiroqueta, ¿no? Entonces, en el test no treponémico, mira, vamos a tener el BDRL y el RPR, ¿ok? Estos van a detectar anticuerpos no específicos, ¿ya? Van a medir el grado de actividad de la enfermedad, sirve para evaluar la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad, ¿ya? Y se puede negativizar con el tiempo, incluso sin tratamiento, ¿ya? Entonces, se dice que hasta 50%, ¿no?, de pacientes correctamente tratados puede persistir títulos positivos todavía, sin que ello signifique que haya fracasado el tratamiento, ¿ya? Por eso en algunas gestantes a veces se le da el tratamiento, ¿no? Y luego al final o después del parto se le vuelve a hacer la prueba y todavía puede salir puede salir positivo todavía, ¿no? Un reactivo, vamos a poner así. Pero por eso está la historia clínica y saber en qué tiempo se le ha dado el tratamiento, ¿no? Y las dosis correspondientes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, el test no treponémico está el BDRL y el RPR. Y el test treponémico, ¿ya? El test treponémico está pues el ELISA, ¿ya? El TPHA y la FTA de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, de la espiroqueta, vamos a decir así, ¿ya? Test treponémico. Si nosotros pedimos una prueba no treponémica, un RPR, y de repente tenemos un poco de dudas, podemos pedir un test treponémico, ¿ya? Acá vamos a detectar anticuerpos específicos para la sífilis y esta va a tener alta sensibilidad y especificidad, ¿ya? Entonces, hay estos dos tipos, no se olviden, no treponémicos y treponémicos. El cribado le hacen durante la gestación, ¿no? Dice, en la primera visita, ¿no? Su control, como les estaba mencionando, se solicita a la embarazada en la primera consulta, ¿no? El cribado. Se le puede hacer un ELISA, buscar una ELISA con la inmunoglobulina G treponémica, ¿ya? Entonces es bien importante. Pero generalmente el cribado no se hace, solamente se hace el no treponémico y el treponémico, ¿ya? Para confirmar. Bueno, acá tenemos, miren, las pruebas negativo, las treponémicas negativo, ¿ya? No hay infección o ha tenido una infección muy reciente. La conducta, si la clínica es sugestiva o sospechosa de contagio, repetir en 2 a 3 meses la prueba, ¿ya? La treponémica sea positiva, ¿no? Infección confirmada o tratada recientemente, el tratamiento, se da tratamiento si no ha tenido tratamiento previo. Si sale un negativo o probable falso, ¿no? Falso positivo, títulos menores de 1 sobre 8 diluciones, ¿no? Repetir en 3 meses para confirmar el diagnóstico. Y si tenemos una prueba treponémica, ¿no? Y reagínica negativa y otra positiva, la infección antigua, ¿no? Tratada o ha sido un tratamiento incompleto, hay que confirmar, ¿no? El resultado, ¿no? Si no ha tenido antecedente de tratamiento, ¿ok? Entonces, de todos los exámenes que se pide, es importante, pues, el treponémico y el no treponémico, ¿ya? Esos dos para ver evolución y la conducta a seguir. Transmisión intrauterina y afección fetal de la sífilis, ¿ya?
miren, a partir de la semana 14 y va a aumentar a mayor edad gestacional, ¿no? Si es que no damos tratamiento, ¿no? La sífilis materna, miren, la transmisión vertical, ¿no? Primaria, secundaria va a haber un 50%. Latente precoz menor de un año, 40%. Latente tardía que ha tenido mayor de un año, 10%. Y la terciaria, neurosífilis es poco frecuente, está en un 10%. Entonces, vamos a tener que dentro de lo que es la transmisión vertical, miren, sífilis primaria, secundaria en un 50%, para que afecte al recién nacido, si es que no se detecta o no se da tratamiento oportuno. La sífilis congénita, ¿no? Si la gestante infectada no recibe tratamiento con penicilina, ¿no? Durante la gestación, ¿no? Y se produce la transmisión intrauterina, ¿qué cosa vamos a encontrar? ¿No? Primero vamos a tener probablemente uno de los eventos adversos, el 40% puede ser aborto espontáneo, ¿no? O muerte perinatal, ¿no? Esto es más frecuente en sífilis primaria y secundaria. ¿Ya? Miren, 40% puede hacer un aborto espontáneo, ¿no? 40% sífilis congénita neonatal con riesgo elevado de parto prematuro, ¿no? Miren, por eso es bien importante, ¿no? Puede llegar a término, pero también si no se detecta o no se da tratamiento, ¿no? Puede haber un riesgo de parto prematuro, ¿no? Crecimiento del retraso del crecimiento intrauterino, ¿no? Y anomalías congénitas a nivel musculoesquelético en el feto, ¿ya? Eso es lo que se puede observar. Aquí vamos a ver la triada de Hutchinson, ¿no? ¿Qué vamos a ver en una sífilis congénita? Va a haber queratitis, ¿no? A nivel de los ojos, ¿ya? Encontramos, bueno, nos puede presentar sordera y alteraciones dentarias. Miren acá el dibujo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, entonces vamos a encontrar esta triada en la sífilis congénita, ¿ya? La triada de Hutchinson, queratitis, ¿no? Intersticial, sordera y alteraciones dentarias. También miren, con la ecografía hay algunos marcadores ecográficos de sífilis congénita, ¿no? Generalmente no suelen aparecer antes de las 18 o 20 semanas, ¿ya? Los más frecuentes que podemos encontrar es una hepatoesplenomegalia, ¿no? Bueno, signos de anemia, podemos ver en un Doppler, ¿no? La arteria cerebral media con la arteria, la vena umbilical, ¿no? Puede ser mayor a 1.5, ¿no? Entonces, lo más frecuente podemos ver en una ecografía, ¿no? Es una hepatoesplenomegalia en el feto, ¿no? Placentomegalia también, polidramnios, miren, polidramnios, bueno, muy ascitis, hidrops fetal. Hidrops fetal y ascitis en un 10%, ¿no? Entonces, el hidrops fetal es cuando pues toda la piel del feto se encuentra como edematizada, ¿no? Entonces, eso podemos encontrar en la ecografía también en una sífilis congénita. El tratamiento, ya sabemos todos, ¿no? Nuestra penicilina benzatínica, ¿no? Tratamiento materno, la sífilis primaria, secundaria o latente precoz, que sea menor de un año, penicilina G benzatínica y repetir a los 7 días, estas son 2 dosis. Esta es cuando es una primaria, secundaria o latente precoz, ¿ya? Sífilis latente tardía, se dice, ¿no? Penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades por semana durante 3 semanas. Generalmente, cuando se tiene una prueba de RPR positivo o un BDRL positivo, se inicia, ¿no? La penicilina benzatínica de 2.4 millones en 3 dosis. Eso da el programa, porque en el programa del Ministerio de Salud, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, el tratamiento es gratuito y se puede indicar inmediatamente a la gestante, ¿no? O a la mujer. Y también pues hay que dar tratamiento a la pareja, ¿no? O a sus contactos en todo caso, ¿no?
En caso de que sea alérgica, siempre hay que preguntar a la paciente si es alérgica a la penicilina y previamente, si es que no sabe, hacerle una prueba de sensibilidad, ¿ya? Esto es bien importante. Entonces, no nos olvidemos, 2.400.000 de penicilina benzatínica, ¿no? Cada semana por 3 semanas. Bueno, esta es una reacción de Harsheimer, ¿no? Es un cuadro clínico de fiebre, cefalea, dolores articulares en las primeras 24 horas de tratamiento. Se puede presentar esto, ¿no? Ya que se debe a la destrucción treponémica, ¿no? Y esta reacción, pues, es más frecuente en gestantes tratadas por sífilis primaria o secundaria a partir del segundo trimestre de gestación. Y no nos olvidemos que puede aparecer amenaza de parto prematuro, pérdida de bienestar fetal, y se han descrito también casos de muerte fetal, ¿no? Muy, muy raro, pero puede haber una muerte fetal intraútero. Bien, entonces ya hemos hablado de la toxoplasmosis, la O de otras infecciones, hemos hablado de sífilis, ¿no? Ahora vamos con la R, que es la rubeola, ¿no? La rubiola. La rubiola, ¿no? ¿Cuál es el agente causal de la rubiola? El virus de la rubiola. Entonces la rubiola es un virus, ¿no? La familia, ¿no? Togaviridae, ¿no? Género rubivirus, y es un ARN, ¿ya? Es un ARN. Mire, el único reservorio es el ser humano, nosotros, ¿no? Periodo de incubación de la rubiola, 14 días, modo de transmisión, vía respiratoria, ¿no? Contacto transplacentaria, ¿no? Contacto y transplacentaria, pero generalmente vía respiratoria y también se pasa al feto transplacentariamente, ¿ya? Entonces, el virus de la rubiola también afecta al producto, ¿no? Al bebé. ¿Cuál es la clínica de la rubiola? Vamos a tener también, imagínense, mire, exantema macular, ¿ya? Leve, que aparece inicialmente en la cara y que se extiende al tronco y extremidades. Ustedes han visto, es un exantema macular, como puntos, ¿no? Puntos a nivel de la cara y que se extiende al tronco y es casi todo el cuerpo, ¿no? Si es que no han visto una rubiola, ¿no? Porque la rubiola es así, en pequeñas maculitas pequeñitas que se extiende todo el cuerpo. Encontramos también linfadenopatía característica, ¿no? Esta es generalmente suboccipital, ¿no? Postauricular y cervical, ¿ya? Entonces eso vamos a encontrar a nivel de la cabeza. Bueno, ocasionalmente artritis, especialmente en mujeres adultas, ¿ya? En el 50% de los casos la rubiola es una infección asintomática. Si es que no aparece fiebre y las maculitas, de repente lo podemos pasar desapercibido o simplemente como que tengo una simple fiebre, ¿no? La viremia y el periodo de infectividad se van a iniciar 7 días antes de la aparición del exantema, ¿no? Antes de los puntitos. Miren, 7 días antes ya está haciendo la viremia, ¿no? Entonces, esta va a persistir hasta 7 a 10 días después, ¿no? 7 a 10 días después que se presenta el exantema. El riesgo de defectos congénitos, si se produce durante la gestación, es muy bajo, menor del 5%, ¿ya? Defectos congénitos, ¿ya? Durante la gestación. Entonces, la frecuencia, en cuanto a la epidemiología, la frecuencia de infección congénita es muy baja, ¿ya? Debido al uso, ¿no? de la vacuna. Generalmente se está haciendo todas mujeres en edad fértil, ¿no? Vacunar contra la rubiola, ¿no? Entonces, la vacuna ha hecho, pues, que la frecuencia de esta infección congénita no sea frecuente, ¿ya? No sea frecuente. No se está viendo ahora problemas congénitos por rubiola, porque se está vacunando a todas aquellas mujeres, ¿no? Con riesgo de tener un embarazo, ¿no? Y mujeres en edad fértil, pues. Su mayor relevancia en la salud pública se debe a su participación etiológica en el síndrome de rubiola congénita, ¿no? Se va a producir cuando el virus va a infectar a mujeres embarazadas susceptibles en el primer trimestre del embarazo, ¿ya? Entonces,
Lo que no queremos ahora es que la mujer pues se infecte o que tenga rubiola durante su embarazo. La vacuna ha hecho que esto disminuya significativamente. Miren, síndrome de rubiola congénita, ¿no? Que es una afección crónica ya, que comporta, que va a afectar al feto, ¿no? Va a tener afecciones importantes y graves, ¿no? Estas van a ser secuelas graves que pueden ser de aparición tardía, ¿no? Entonces, la gravedad del cuadro está relacionada con las semanas de gestación, ¿ya? Miren, riesgo de transmisión menor de 12 semanas, 90%. Miren, al inicio nomás de la gestación, ¿ya? De 12 semanas a 17 semanas en un 55%. 18 a 24 semanas el 25%, ¿ya? Dice, no hay riesgo de infección adquirida antes de la concepción. Solamente, mira, de la concepción, y si es menor de 12 semanas, ahí hay un riesgo de transmisión, ¿no? Riesgo de transmisión al feto para hacer una rubiola congénita. Entonces, acá, miren, vamos a encontrar en la rubiola la tétrada de Greg. ¿Qué vamos a ver cuando hay una rubiola congénita? ¿No? Microcefalia, sordera, ¿ya? Sordera, catarata, ¿no? Catarata central y cardiopatía, ¿no? Aquí vamos a encontrar persistencia del ductus arterioso, ¿ya? Miren, ¿no? Las cataratas, ¿no? Vamos a encontrar en los ojitos y las cardiopatías, pues persistencia del ductus arterioso, ¿ok? Entonces, esta es la tétrada de Greg en la rubiola congénita. Podemos encontrar también otros signos, ¿no? En la gestante, una restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? Retinopatías y neumonías también. Acá, este cuadrito está lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, la transmisión, síndrome de rubiola congénita, miren, transmisión fetal menor de 12 semanas, ya hemos visto, 90%, y puede hacer una rubiola congénita en un 80-90%, ¿no? Ya acá están las semanas, ¿no? Y el riesgo de contraer o de tener una rubiola congénita, ¿no? Entonces, mayor edad gestacional es menos frecuente, ¿no? El screening de la rubiola en la gestación se debe realizar un cribado sistemático buscando la inmunoglobulina G de la rubiola, ¿no? A todas las gestantes en el primer trimestre, ¿ya? En el primer trimestre. Diagnóstico de la infección materna, clínico, serológico, exudado faríngeo, ¿no? Puede ser clínicamente pues, presenta fiebre, de repente vemos las máculas, ¿no? A nivel de la piel, extremidades, ¿no? y podemos hacer un exudado faríngeo. En caso de la enfermedad materna exantemática no vesicular, se debe solicitar la serología de rubiola, las dos, ¿no? Inmunoglobulina G e inmunoglobulina GM, ¿no? Porque también la varicela es una exantemática, pero eso tiene vesículas, ¿no? Esa es la diferencia, un diagnóstico diferencial de la rubiola con la varicela, ¿no? La inmunoglobulina M es específica, se detecta, esta es la primera, ¿no? En aparecer cuando hay la infección. Se detecta, miren, a los 3 y 6 días de la aparición del exantema. Y puede perdurar hasta 8 semanas, ¿no? Hasta 8 semanas, miren. Ocasionalmente puede persistir más tiempo. Entonces, acá encontramos la inmunoglobulina M. Si encontramos la inmunoglobulina G, ¿no? Específica, esta va a aparecer a los 7-9 días de la aparición del exantema. Y esta va a durar toda la vida. ¿Ya? Esta dura toda la vida. Indicaciones, ¿no? Del PCR en el líquido amniótico. Miren, en líquido amniótico. Se puede hacer también una amniocentesis, ¿no? La primoinfección materna entre las 12 y 20 semanas. Infección materna dudosa antes de las 20 semanas. Reinfección materna documentada, que está comprobada, menor de 20 semanas. Marcadores ecográficos de rubiola, de infección por rubiola, ¿no? Podemos encontrar los marcadores ecográficos por infección de rubiola.
e indicaciones de cordocentesis, ¿ya? Aquí hacemos una prueba al cordón, ¿no? Sospecha clínica o serológica de infección materna, ¿no? Y RNA-PCR negativo en el líquido amniótico. Si ha salido negativo en el líquido amniótico. Se puede usar para determinación de la inmunoglobulina M fetal, ¿no? No realizar antes de las 22 semanas porque el feto no produce inmunoglobulina M, ¿no? Antes de las 22 semanas, ¿ya? Entonces, siempre las inmunoglobulinas van a estar presentes para hacer el diagnóstico. Tanto también se puede buscar el PCR en el líquido amniótico y en la cordocentesis buscamos la M y la inmunoglobulina G. Doctora. Dime. Disculpe, estas infecciones que usted acaba de explicar sobre la sífilis y las demás infecciones, ¿son aquellas que se dan en la madre o también al feto? Se dan en la madre y que pueden pasarse al feto. Porque por eso su importancia del TORCH. Todas estas patologías que estamos viendo afectan a la madre y se puede pasar vía transplacentaria o vía vertical al feto, ¿no? Y estamos viendo que en las del feto da también algunas manifestaciones ecográficas que hemos estado mencionando anteriormente. Todas estas pueden afectar al feto, ¿ya? Todas. Dependiendo del tiempo dependiendo del tiempo de embarazo. Entonces, miren, también vamos a encontrar marcadores ecográficos en la afectación fetal, ¿ya? Anomalías cardíacas, miren, ahí vamos a encontrar estenosis arterial y o de la válvula pulmonar. Estenosis valvular aórtica, defectos del septo interventricular. Entonces, una rubiola nos puede afectar, ¿no?, al feto cuando se produce, pues, entre las primeras semanas de gestación, ¿no? Y nos puede dar estas anomalías cardíacas. Se puede encontrar microcefalia, ¿no?, en los signos ecográficos, cataratas, ¿no?, hepatomegalia, esplenomegalia. ¿Ya? Esto se encuentra en el feto, ¿no?, cuando está todavía, pues, intraútero. Entonces, vacunación de la rubiola, ¿no? Vacunación de la rubiola en gestación y en el puerperio. La vacunación de la rubiola, ¿no?, está contraindicada durante la gestación, ¿no? Y incluyendo después de su aplicación, evitar una gestación durante un mes. Toda mujer debe vacunarse contra la rubiola, ¿no? Mujeres jóvenes, ¿no? O que algunas pues que ya desean de repente tener familia, ¿no? Entonces debe vacunarse contra la rubiola toda mujer, ¿no?, en edad reproductiva o en edad fértil. ¿Ya? Dice contraindicada, no se debe poner durante el embarazo, ¿no? Y debe evitarse un embarazo después de un mes de colocada la vacuna, ¿ya? Y administrar la vacuna, pues, a todas las pacientes susceptibles en el puerperio, ¿no? Dice susceptibles en el puerperio, ¿por qué? Porque también son mujeres en riesgo que en un par de meses ya podrían, ¿no?, quedar gestando nuevamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no?, al vacunarse. Entonces, se debe garantizar, dice, la inmunidad de la rubiola a todas las mujeres antes de la gestación, ¿ya? Toda mujer antes de la gestación. Esto es bien importante y esto se debe hacer, vacunarse contra la rubiola. Doctora. Sí. Disculpe, ¿todas estas enfermedades que usted acaba de explicar, todas pasan la barrera placentaria? Dependiendo de la edad gestacional. Ahí hemos mencionado ya, ¿no? El citomegalovirus, por ejemplo, es las primeras semanas es que va a afectar al feto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la edad gestacional, sí, algunas pasan la barrera placentaria o hacen transmisión vertical dependiendo de la edad gestacional. Como acá todas estas las estamos mencionando. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, ¿no? Ya hemos visto la rubiola. Ya hemos visto toxoplasma, hemos visto sífilis en cuanto a otras infecciones, ya hemos visto la rubiola. Ahora vamos a hablar del citomegalovirus, ¿ya? El citomegalovirus también es un virus. El citomegalovirus, miren, es la familia del herpes viridae, ¿no? Es un DNA
¿no? También es específico del ser humano. El citomegalovirus, miren, dentro de la epidemiología, la tasa de adquisición del citomegalovirus en embarazadas es de 2% anual en el nivel socioeconómico medio alto y 6% en los niveles más bajos. O sea, sí se puede presentar el citomegalovirus, ¿ya? Incidencia va a producir infecciones congénitas más frecuentes, ¿ya? Así como la rubiola, si se infecta al inicio de la gestación, puede traer complicaciones, ¿no? Con el feto, y también el citomegalovirus, mire, produce una de las infecciones congénitas más frecuentes, ¿no? Con una incidencia de infección materna primaria de 1 a 1,5%, ¿ya? Y neonatos infectados entre 0,6 y 0,7%. Dentro de todos estos, del 17 al 20% van a presentar secuelas inmediatas o a largo plazo. Entonces, el citomegalovirus es una de las primeras causas de pérdida de audición durante la infancia, ¿no? A veces encontramos, porque el citomegalovirus también puede pasar desapercibido, ¿ya? O como un simple resfrío. Entonces puede causar sordera, ¿no? Y eso pues lo vamos a evidenciar cuando el niño ya está creciendo, ¿no? O cuando ya nos damos cuenta de que de repente no escucha, ¿no? El mecanismo de la infección, mírete en la clínica, mire, contacto con secreciones, ¿ya? Contacto con secreciones, saliva, semen, orina o alguna otra secreción. Transplacentaria, miren, infección transplacentaria, ¿ya? También por la leche materna. Periodo de incubación de 3 a 12 semanas. De 3 a 12 semanas. ¿Ya? Produce una infección generalmente asintomática, ¿no? Ocasionalmente puede producir un cuadrito como que está con un resfrío, puede haber fiebre, ¿no? Malestar, ¿no? Y también puede haber dolores articulares, ¿no? Y musculares también. Entonces, eso es importante cuando veamos la clínica, ¿ya? Porque sí hay pase transplacentario. La infección congénita, aquí vamos a hablar ya de la infección pasada al feto, ¿no? Infección congénita, ¿no? Esta transmisión va a ser perinatal, o sea, durante el embarazo, ¿no? La infección materna primaria va a producir una transmisión vertical del 40%, ¿ya? Aumenta el riesgo a mayor edad gestacional. Mayor edad gestacional tengo mayor riesgo de transmisión. Miren, el 30% en el primer trimestre, 45% en el segundo trimestre y 65 a 70% en el tercer trimestre. Es parecido a la toxoplasmosis que hemos visto, ¿no? A mayor edad gestacional me puedo tener la transmisión mayor, ¿no? Debido a la presencia de inmunidad previa, las infecciones maternas secundarias, que se reactive o no la infección, tiene un riesgo de transmisión muy bajo, ¿ya? Si es que ha tenido ya una inmunidad, ¿no? O ha tenido ya el citomegalovirus. Entonces, no nos olvidemos, transmisión vertical en una infección primaria del 40%. Manifestaciones clínicas de la infección. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando es una infección congénita? ¿Qué cosa vamos a encontrar en el feto o en los recién nacidos, ¿no? Del 10 a 15% de los neonatos son sintomáticos al nacimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Plaquetopenia, puede haber anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, restricción del crecimiento, a nivel del sistema nervioso central, microcefalia, convulsiones, hipotonía, letargia, corioretinitis, atrofia óptica, ¿no? Miren, por eso dice, son sintomáticos, pero del 10 al 15%, ¿ya? Al nacer vamos a encontrar esto. De estos, dice, de estos fetos o estos niños que nacen con este problema, ¿no? 50-60% de estos niños van a presentar secuelas importantes. Miren, retraso psicomotor,
¿ya? Con el tiempo, pues, ¿no? Entran al colegio o de repente empiezan a caminar muy tarde, ¿no? Déficit auditivo, neurosensorial y déficit visual, ¿ya? Muchos pueden salir que no, con una visión muy baja o de repente que no ven, ¿no? Cieguitos. ¿Ok? Entonces, es importantísimo, entonces, esto del citomegalovirus, ¿ya? Y dicen, el 85 a 90% de los neonatos, o sea, los que nacen, son asintomáticos al nacimiento. De estos, del 10 al 15% puedes presentarle secuelas de aparición tardía. Ya hemos visto esto, ¿no? Déficit auditivo, retraso psicomotor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante todas estas patologías que estamos mencionando. En cuanto a la infección materna, el diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar? ¿No? No está indicado el cribado, ¿no? De infección por citomegalovirus, no está indicado, no se encuentra, ¿no? Las indicaciones para solicitar la determinación serológica durante la gestación, las inmunoglobulinas G y M, ¿ya? Cuando la clínica es compatible con infección materna. Contacto de riesgo identificado, ¿no? Hallazgo de marcadores ecográficos compatible con infección fetal, ¿no? Acá, miren, puede haber una restricción del crecimiento precoz, el pliegue nucal en la ecografía aumentado o persiste, ¿no? El pliegue nucal aumentado. Entonces, específicamente para esto vamos a tener la inmunoglobulina G y la M, siempre y cuando no se solicite la determinación serológica, cuando tenemos esta, ¿no? Cuando hay una clínica compatible con esta infección, cuando sospechamos nosotros de esto, ¿no? Contacto de riesgo identificado, si es que ha habido algún un contacto que haya tenido, que sea un riesgo identificado, y los marcadores ecográficos. Generalmente ahí se puede sospechar de un citomegalovirus, ¿no? En la mamá. El diagnóstico serológico de la infección materna primaria, ¿ya? Una seroconversión durante la gestación. Miren, también las inmunoglobulinas M e inmunoglobulina G, ¿no? Del citomegalovirus, que salgan positivas, no me va a confirmar la infección primaria durante la gestación. No me confirma, ¿no? Porque puede aparecer inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿no? Porque la inmunoglobulina M puede persistir positiva más de 12 meses. Entonces, aquí se solicita la avidez de inmunoglobulina G, ¿ya? La avidez, esa es una prueba, ¿no? Para determinar si es que ha tenido o tiene el citomegalovirus. No nos olvidemos, solicitar la avidez. El diagnóstico para la infección fetal, también, mire, la amniocentesis, ¿ya? Con amplificación del DNA viral, ¿ok? Y en la PCR, ¿no? Este es el método de elección, una amniocentesis para ver el DNA del virus, ¿no? Del citomegalovirus. ¿En quiénes vamos a indicar esto? Cuando hay sospecha, ¿no? Sospecha serológica de infección materna durante la gestación. Y cuando encontremos, pues, estos marcadores, como hemos mencionado, ecográficos de afectación fetal, ¿ya? Y una serología positiva de tanto la inmunoglobulina G o la M, ¿no? Que estén positivas, ¿ya? Estos marcadores. Ahí es donde se va a pedir, si yo tengo sospecha, pues me lo voy a confirmar haciendo una amniocentesis, ¿ok? Marcadores ecográficos de afectación fetal, ¿no? Puede haber defectos del sistema nervioso central o pueden no aparecer hasta el tercer trimestre, ¿ya? En cuanto a una neurosonografía, ¿no? Una neurosonografía al feto, ¿no? Va a ser dirigida para la detección de lesiones producidas por el citomegalovirus, ¿ya? Hasta a nivel cerebral, ¿no? Porque puede alcanzar en un 80-85%. La resonancia magnética intracraneal va a aportar información adicional, ¿no? La neurosonografía y la resonancia magnética son técnicas complementarias, ¿ya? Y bueno, juntas
hacer las dos pruebas nos puede dar una sensibilidad diagnóstica de un 90-95%, pero miren en el tercer trimestre, ¿ya? En el tercer trimestre. ¿Cuáles son aquellas lesiones de mal pronóstico? Cuando, ¿no? Las ventrículomegalia severa, ¿no? Microcefalia, ¿no? Aumento del espacio subcaranoideo, agenesia del cuerpo calloso. Miren, por el citomegalovirus pues puede haber agenesia, no hay cuerpo calloso, ¿ya? Y y encontramos un cerebelo también hipoplásico. Estas son lesiones de mal pronóstico, ¿ya? Quistes parencefálicos, anomalías, ¿no? De las circunvoluciones cerebrales y la hiperecogenicidad periventricular, ¿no? Acá se va a ver como un halo, ¿no? Es un halo de color, bueno, todo lo que es líquido se ve negro, ¿no? Es una ventriculitis. Entonces, miren, ventrículomegalia severa. Estas son lesiones ya de mal pronóstico, ¿no? Niños ya con mal futuro, pues, ¿no? Que de repente pueden morirse también a las primeras semanas. Lesiones de pronóstico incierto, puede que sí, puede que no, ¿no? Ventrículomegalia leve, encontramos calcificaciones, sinequias interventriculares, quistes germinolíticos, ¿no? Vamos a encontrar vasos en los tálamos, ¿no? Aquí el signo de la luz, ¿no? De la luz vamos a encontrar acá en los vasos unos vasos hiperecogénicos. ¿Ya? Hiperecogénicos quiere decir que son un poco más oscuros, ¿no? De un gris, color gris. Podemos encontrar pequeños quistes ¿no? parenquimatosos y incremento de la captación de la sustancia blanca, ¿no? En una resonancia magnética. Ese es pronóstico incierto, ¿no? Anomalías fuera del sistema nervioso central, ¿no? Excepto de las anomalías graves como el hidrops, ¿no? El hidrops que se ve en la ecografía, no afectan al sistema nervioso central, bueno, van a generar un buen pronóstico en cuanto al nacimiento, excepto el hidrops, ¿ya? El hidrops sí es de mal pronóstico, ¿no? Las más frecuentes que podemos encontrar, pues, es una restricción del crecimiento intrauterino, hiperecogenicidad intestinal, hepatomegalia, esplenomegalia, citis, cardiomegalia, oligohidramnio, ¿no? Y algunas alteraciones ya a nivel del feto, que no están específicamente, ¿no? Como el sistema nervioso central. Bueno, la terapia intraútero en el momento actual no existe evidencia suficiente sobre la utilidad, ¿no? Terapia intraútero, lo que se está haciendo ahora, ¿no? Dar algún tratamiento pues todavía dentro del útero, ¿no? Para disminuir la transmisión del virus, ¿no? O la afectación del feto infectado, ¿no? No existe una evidencia suficiente sobre la utilidad de una terapia intraútero. Prevención primaria de la infección durante el embarazo, ¿no? Los niños menores de 3 años son la principal fuente de contagio. Miren, ¿no? Niños de repente en los que están recién iniciando el jardín, ¿no? Está yendo recién por primera vez al colegio, ¿no? A los kindergarten, ¿no? Miren, menores de 3 años, ellos son los que pueden afectar más, ¿no? Para dar prevención, ¿no? Porque la infección, miren, durante el embarazo son aquellos niños menores de 3 años, son la principal fuente de contagio. Lavado de manos, ¿no? Después del contacto con saliva y orina, cambio de pañales, alimentación, ¿no? Al tocar los juguetes, miren, es también una parte de cómo prevenir la infección, ¿no? La infección primaria por citomegalovirus. Evitar el contacto, ¿no? íntimo con niños pequeños, besos en la boca, compartir de repente algún material o algún objeto que ellos no utilizan para comer, ¿no? Entonces, por eso los niños menores de 3 años son la principal fuente de contagio. Eso es bien importante en la prevención. Bien. El otro tema ahora es el herpes, ¿no? Ya estamos llegando al herpes. Ya mostramos el TORCH, ya termina acá con el herpes, ¿ya? El herpes.
Entonces, el herpes simple es un herpes, el herpes simple, el virus del herpes simple, ¿no? Es, miren, el agente causal, herpes simple es virus 1 y el herpes simple virus 2, ¿no? Este es también la familia herpes viridae y es un DNA. Mecanismo de transmisión, contacto directo, ¿no? Entonces, un contacto directo e íntimo de persona a persona. También transmisión vertical, miren, transmisión vertical. Entonces, miren, la cero prevalencia en el adulto, para que sea prevalente este virus, miren, 75% para el virus herpes tipo 1 y del 1 al 30% para el herpes simple virus 2, ¿ya? Entonces, miren, mayor es el herpes 1, ¿ya? El simple. También produce transmisión vertical, miren, la transmisión perinatal, ¿ya? Infección sistemática grave elevada, mortalidad. Miren, la mayoría de infecciones se adquieren en el canal del parto, ¿ya? La mayoría de infecciones se adquieren en el canal del parto a partir de secreciones maternas infectadas, pero el herpes neonatal también puede adquirirse postnatalmente, ¿ya? Después que nace, ¿no? Entonces, imagínense, entonces se adquieren en el canal del parto, ¿ya? Entonces, 3 formas de transmisión perinatal, 3 formas. Vamos a tener la infección congénita, ¿no? Que es durante la gestación, ¿no? Por eso dice perinatal, ¿ya? Peri es durante la gestación y hasta los 28 días de que nacen. Eso significa perinatal, ¿ya? Infección neonatal, miren, después que nace ya, por transmisión ascendente durante el trabajo de parto. Y la infección postnatal, el 10% de las infecciones neonatales, ¿no? Estas van a adquirir posteriormente al parto. Entonces, vamos a ver la infección congénita por el herpes virus, ¿no? 5% de las infecciones neonatales es vía hematógena o ascendente con membranas íntegras, miren, ¿ya? Vía hematógena o ascendente con membranas íntegras, ¿no? No es infrecuente, pero mayor riesgo de aborto y de parto prematuro, ¿ya? Eso es cuando tenemos una infección por el virus herpes, el herpes simple, el virus herpes simple. La otra infección neonatal es por transmisión ascendente durante el trabajo de parto. Esta es la forma más frecuente. 85% de las infecciones neonatales se produce así, transmisión ascendente, ¿no? Por ejemplo, después de la amniorexis, rompemos la bolsa, ahí podemos ir subiendo y ir entrando el virus, ¿no? Y a partir de secreciones maternas infectadas, ¿ya? Entonces, y la infección postnatal, ya hemos visto, ¿no? Es después del parto, ¿no? Por vía horizontal, por vía horizontal. Más frecuente, pues, es el herpes virus 1, ¿ya? El herpes virus 1. Por eso se dice que cuando una mujer tiene algún problema de herpes, preferir una cesárea, ¿ya? Preferir una cesárea. No está contraindicada la lactancia materna, ¿ya? Ahora, salvo que haya pues lesiones en la mama, ¿no? Pero no está contraindicado si una mujer tiene un herpes virus, puede seguir dando lactancia materna. El diagnóstico de infección por el herpes simple, ¿no? Miren, cultivo celular, PCR de las lesiones genitales, ¿no? La sensibilidad del cultivo en lesiones activas primarias es muy alta, ¿ya? De 80 a 90%. Estas van a disminuir en aquellas lesiones recurrentes. Lesiones son en fase costrosa, miren, o en pacientes tratadas, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto un virus, un herpes virus, ¿no? Son lesiones vesiculosas pequeñas que siempre vienen en racimo, vienen 2 a 3 juntas, ya nunca están solitas, siempre va más de 2 o 3. Y estas van pasando la semana, se van, produce, ¿no? Picazón, prurito, después produce ardor, puede producir dolor y así las lesiones se hacen un poco ulcerosas y luego desaparece, ¿no? La sensibilidad del PCR es más elevada, sobre todo en ausencia de lesiones o en lesiones recurrentes, ¿ok?
Diagnóstico serológico nos distinguen entre el 1 y el 2, ¿no? Son positivos en el 70-80% de las gestantes. El DNA del virus, ¿no? En el líquido amniótico. La detección del DNA viral en el líquido amniótico tiene una sensibilidad y especificidad elevada, ¿no? Imagínense hacerlo en el líquido amniótico, buscar el virus del herpes, simple, ¿no? El tratamiento, bueno, el tratamiento, ustedes saben que con un virus no hay un tratamiento específico de que eso me va a curar o eso me va a mejorar. Lo único que podemos dar, pues, ¿no? Tratamiento, miren, cuando hay un brote agudo, el aciclovir, ¿no? El aciclovir o el vilaciclovir es solamente para, de repente, disminuir la cantidad de virulencia, ¿no? De repente que no sea muy virulento, ¿no? Y para evitar el contagio, ¿no? En la prima infección, mira, durante la gestación, generalmente es de entre 7 a 10 días, y si hay recurrencia durante la gestación, de 3 a 5 días, ¿ok? Entonces no nos olvidemos, miren, dice como pauta supresora también, ¿ya? Tratamiento supresores para solamente disminuir la virulencia del herpes, ¿ya? El aciclovir, ¿no? Oral, 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? Se puede dar generalmente se da, ¿no? Cuando uno tiene, pues, el herpes virus, ¿no? El riesgo del tratamiento viral durante el parto va de un 40-50%, ¿ya? Y la cesárea, ¿no? El tratamiento de hacer una cesárea, infección en el momento del parto, ¿no? O 6 semanas antes, con ausencia o no de determinación de las inmunoglobulinas. Si yo sospecho, si veo que hay un herpes, ¿no? De repente, en el momento del parto o cuando está en trabajo de parto, me dice la paciente que siente o que tiene esas molestias y yo lo observo que es un herpes, entonces voy a indicar una cesárea, ¿ya? O 6 semanas previas al parto, que se ha determinado también la inmunoglobulina G. No se olviden ustedes que para el herpes, ¿no? Y tanto para todos los virus, no hay un tratamiento específico, solamente en cuanto al herpes se le da el aciclovir, ¿ya? Se le da el aciclovir solo para disminuir, pues, la virulencia, ¿no? Para disminuir la virulencia. Bien. Entonces, este tema es bastante amplio porque habla de muchas patologías, ¿no? Hablamos del TORCH y el TORCH es bastante importante en aquellas mujeres que sean, por ejemplo, abortadoras habituales, tienen pérdidas, a veces dos o más gestaciones, ¿no? Abortos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, se embaraza, le hacen un legrado, una limpieza o un ameo, a los 2-3 meses se vuelve a embarazar y otra vez vuelve a perder, ¿no? A eso se llama abortadora habitual, cuando hay más de 2-3 abortos consecutivos, ¿ya? Entonces, se busca todo este problema en aquellas mujeres que hacen, por ejemplo, trastornos de infertilidad, ¿no? O mujeres que no se embarazan fácil, ya pasan más de 2 años de buscar embarazo y no se embarazan. Está dentro de la investigación de aquellas que son, vamos a hablar de infertilidad, buscar el TORCH, ¿ya? Buscar el TORCH. O muchas veces te dicen, sí me he embarazado, he tenido dos pérdidas. Entonces hay que buscar también problema de TORCH, ¿no? Por eso es que se menciona es muy importante, porque va a afectar, pues, tanto a la mamá, ¿no? Como al feto, ¿no? Y también al recién nacido, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema, ¿no? El tema de